Nadie imaginaba que detrás del brillo de los escenarios y de la voz inconfundible de Jason Jiménez se escondía una historia que estremecería a todo un país. Hoy conoceremos el relato más humano, más doloroso y más sincero de su esposa, Sonia Restrepo. Ella decidió romper el silencio, no para generar polémica, sino para compartir lo que realmente vivió en los días previos a aquella tragedia que cambió su vida para siempre. Gracias por ver este video y por acompañarnos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir contando las historias que pocos se atreven a decir. Sonia recuerda con una claridad que duele aquel último día normal, ese en el que la rutina escondía un adiós sin aviso. En las noticias, todos hablaban de cifras, de versiones oficiales, de un accidente, pero para ella no se trataba de una historia mediática. Era la pérdida del hombre con quien había compartido sueños, cansancios y silencios. Era el vacío que se siente cuando la persona que amas ya no responde el teléfono, cuando su nombre empieza a sonar en pasado. Mientras el país entero trataba de entender lo ocurrido, Sonia se quedaba quieta frente al silencio. No había lágrimas, ni gritos, solo un cuerpo que se negaba a aceptar lo irreversible. Lo que para el resto del mundo era una tragedia repentina, para ella fue el eco de muchas advertencias que no supo leer a tiempo. Porque días antes de su muerte, Jason había dicho cosas que ahora la atormentan. Frases pequeñas, dichas al pasar, pero cargadas de un extraño presentimiento. Decía que se sentía raro, que algo no estaba bien. No hablaba de peligro, ni de miedo, sino de una sensación difícil de explicar. Sonia lo escuchó, pero como tantas parejas, creyó que era solo cansancio, estrés, esa fatiga que se normaliza entre giras y compromisos. Él sonreía, decía que todo estaba bien, y ella, queriendo creerlo, también lo hacía. Nadie imagina que esas conversaciones simples serán las últimas. Nadie piensa que el tiempo puede acabarse tan de repente. Aquella mañana fue igual que tantas otras. Un beso, una frase corta, una promesa implícita de regreso. Sonia recuerda el sonido de la puerta cerrándose, y una punzada en el pecho, una incomodidad que entonces no supo nombrar. Horas después, el teléfono sonó. No fue un mensaje de trabajo, ni una llamada común. Fue una voz fría, una noticia que partió su mundo en dos. En ese instante, el reloj se detuvo para ella, y todo lo demás perdió sentido. El cuerpo reacciona antes que la mente. Sonia no gritó, no podía. Permaneció inmóvil, mientras afuera el nombre de Jason llenaba titulares. Dentro de su casa, el tiempo se congeló. El teléfono no dejaba de vibrar, pero ella no quería mirar la pantalla. No estaba lista para ver cómo el hombre que amaba se convertía en noticia, en rumor, en recuerdo. A partir de ese momento, el objeto cotidiano se volvió insoportable. Una taza, una chaqueta, una canción, todo se transformó en testigo de lo que ya no estaba. Y así, el silencio se volvió más pesado que cualquier palabra. Porque hay dolores que no llegan de golpe, sino en pedazos. Cuando empiezas a entender que esa última sonrisa, esa última frase, era en realidad una despedida. Con el paso de los días, cuando el ruido exterior empezó a desvanecerse, Sonia Restrepo comenzó a reconstruir mentalmente cada detalle de los días previos al accidente. No lo hacía buscando culpables, sino intentando comprender. Quería saber si las señales siempre estuvieron ahí, y si simplemente nadie quiso verlas. Porque a veces, el cuerpo avisa mucho antes que la mente. Jason Jiménez llevaba semanas durmiendo mal, no lo decía, pero se notaba. Se quedaba en silencio más de lo normal, respondía con frases cortas, sonreía sin ganas. Sonia lo observaba desde la distancia que a veces crean las rutinas, esa distancia que disfraza las preocupaciones con frases como solo estoy cansado. Pero esa frase se repitió demasiadas veces, solo cansancio, solo estrés, solo trabajo, hasta que dejó de sonar creíble. En una de esas noches largas, Sonia lo escuchó respirar de forma irregular. Lo miraba y sabía que algo no estaba bien, aunque no podía nombrarlo. Cuando le preguntaba si necesitaba ayuda, él cambiaba de tema. Como muchos hombres acostumbrados a cargar el peso del mundo sin pedir auxilio, Jason seguía adelante fingiendo fortaleza. Pero el cuerpo, el alma, siempre terminan pasando factura. Días antes de su muerte, hubo una conversación que ella nunca olvidó. Fue breve, casi insignificante.
Él le dijo no sé por qué, pero siento algo extraño. No era una frase dramática, ni una despedida, pero en su tono había una inquietud que ahora la persigue. Ella le pidió que descansara, que bajara el ritmo, que se cuidara. Él asintió, sonrió, y respondió lo de siempre. Todo está bien, amor, pero no lo estaba. Sonia ha contado que aquella respuesta, tan simple, hoy, suena como una súplica disfrazada. Y al recordarlo, entiende que el problema no era solo el agotamiento físico, sino la presión constante de ser perfecto, de rendir, de mantener una imagen intocable. En la industria, la fortaleza se aplaude más que la vulnerabilidad, y eso, a veces, mata en silencio. En sus recuerdos, hay pequeños momentos que antes parecían normales. Jason organizando cosas que nunca ordenaba, revisando papeles, dejando pendientes resueltos, gestos pequeños, casi imperceptibles, pero que ahora adquieren otro sentido. No eran señales evidentes, eran anomalías leves, como si su cuerpo, su inconsciente, estuviera despidiéndose de la rutina sin saberlo. Cuando Sonia decidió hablar por primera vez, dejó claro que no cree en premoniciones, ni en fatalismos, cree en el cuerpo, en las señales que envía cuando algo se quiebra por dentro. Y lo más doloroso fue aceptar que esas señales estaban ahí, frente a sus ojos, y que el amor, ese amor que tanto protege, también puede cegar. Hay algo profundamente humano en ignorar lo evidente, en convencerse de que todo seguirá igual. En esa negación cotidiana que nos da la ilusión de control, pero ella aprendió tarde, que el amor también implica detener, preguntar, insistir. Porque a veces, lo más peligroso no es el accidente, sino la costumbre de seguir sin escuchar lo que el cuerpo y el corazón están gritando en silencio. Ese es el eco que hoy acompaña a Sonia Restrepo cada mañana. La certeza de que el cansancio no era solo físico, era emocional, era el peso invisible de un hombre que lo dio todo, incluso lo que no debía. Y esa certeza, aunque la atormente, también le dio un propósito. Hablar para que otros no callen lo mismo. El impacto llegó sin aviso. No hubo señales claras, no hubo tiempo de reacción. Solo una llamada, una voz extraña, al otro lado del teléfono, y el mundo de Sonia Restrepo se detuvo. No recordará las palabras exactas, pero sí el tono, esa frialdad que anuncia lo que nadie quiere escuchar. No necesitó explicaciones ni detalles. En un segundo lo entendió todo. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Punto afuera. El país entero se sacudía con la noticia. Jason Jiménez ha muerto. Titulares, rumores, teorías. Cada medio ofrecía su propia versión, cada red social multiplicaba los datos. Pero dentro de la casa, el silencio era absoluto. Sonia no gritó. No lloró, no podía. Se quedó inmóvil, respirando de forma mecánica, intentando no desmoronarse. Hay dolores que no entran de golpe. Primero paralizan. El teléfono vibraba sin descanso. Los mensajes se acumulaban, las voces se mezclaban. Todos querían saber, confirmar, comentar, pero ella no quería hablar con nadie. No estaba preparada para ver el rostro del hombre que amaba convertido en noticia. En ese instante, entendió lo cruel que puede ser la fama. Cuando lo personal se vuelve público, y el duelo deja de ser íntimo. Los objetos comunes se transformaron en heridas abiertas. Una taza a medio usar, una camisa sobre la silla, un perfume que aún flotaba en el aire. Todo le recordaba que lo cotidiano ya era irrepetible. Sonia caminaba por la casa en silencio, tocando las cosas como si al hacerlo pudiera volver. Pero el tiempo no perdona, atrás. No espera. En los días siguientes, comenzó la fase más difícil. La culpa, la pregunta constante de si pudo hacer algo diferente. De si debió insistir más, de si debió haber visto más allá del cansancio. No hay respuesta que alivie ese peso. Es la carga silenciosa de quienes se quedan, esa mezcla de amor y remordimiento, que no se disuelve ni con los días ni con las lágrimas. Mientras los medios construían versiones y la opinión pública debatía teorías, Sonia permanecía aislada del ruido. No era frialdad, era supervivencia. Hablar en ese momento significaba aceptar una realidad que aún no podía sostener. Cada intento de consuelo sonaba vacío. Las palabras ajenas, por bien intencionadas que fueran, no alcanzaban el tamaño del vacío. Las noches se hicieron interminables.
El sueño se convirtió en enemigo porque cerrar los ojos era enfrentarse a los recuerdos. Sonia escuchaba el silencio de la casa y sentía que cada respiración era un recordatorio de lo que faltaba. El duelo no era solo por la ausencia física, sino por todo lo que quedó suspendido. Las conversaciones inconclusas, los planes pospuestos, los después que ya nunca llegarían. Y en medio de ese abismo emocional, hubo un detalle que marcó el verdadero punto de quiebre. Fue cuando alguien, sin mala intención, pronunció el nombre de Jason en pasado. Era un gran hombre, solo eso, pero esa palabra, era, se clavó como un cuchillo. Hasta ese momento, una parte de Sonia seguía negándose a aceptar lo irreversible. Escuchar su nombre en pasado, cerró esa puerta para siempre. Esa noche, lloró, por primera vez de verdad, no frente a nadie, no con dramatismo, sino en silencio, como lloran los que ya no tienen fuerzas para sostenerse. Era el llanto contenido, el que nace cuando la mente finalmente se rinde ante lo que el cuerpo ya sabía desde el principio, que no habrá regreso. Que el adiós fue definitivo. Cuando el ruido mediático comenzó a apagarse, llegó lo más difícil. La interpretación. Todos tenían algo que decir sobre la tragedia de Jason Jiménez. Los medios hablaban de causas, los fans de homenajes, los curiosos de teorías, pero nadie hablaba del silencio. De ese silencio espeso que se instala después de una pérdida, cuando los titulares se olvidan y solo queda el eco del vacío. Ahí empezó el verdadero duelo de Sonia Restrepo. Muchos interpretaron su silencio como frialdad, otros como cálculo, algunos incluso como estrategia mediática. Pero nadie entendió que el silencio no era una decisión, era una forma de supervivencia. Hablar en ese momento habría significado aceptar que la vida tal como la conocía había terminado. Así que, calló. Calló para no romperse, calló para poder seguir respirando. Pero el silencio, cuando se alarga, se llena de ruido ajeno. Los rumores comenzaron a tomar forma. Algunos decían que Jason estaba agotado, otros insinuaban que había señales que nadie quiso ver. Sonia decidió mantenerse al margen, observando cómo el relato de su marido se transformaba en versiones que ya no le pertenecían. Y fue entonces cuando alguien cercano le dijo una frase, que la marcaría para siempre. Si tú no cuentas su historia, alguien más lo hará, y no con respeto. Aquella frase fue un punto de inflexión. Sonia comprendió que el vacío narrativo se llena rápido, y no siempre con verdad. Esa noche, mientras el cansancio la vencía, tomó una decisión en silencio. Hablaría, no por obligación, ni por presión, sino por amor. Hablaría para rescatar la memoria real de Jason. El hombre detrás del artista, el ser humano cansado que también necesitaba descanso y ternura. Antes de hacerlo, comenzó a ordenar recuerdos, como quien reconstruye un rompecabezas sin imagen de referencia. No buscó culpables, no buscó teorías, buscó sentido. Recordó las conversaciones triviales que ahora suenan como advertencias. Las pausas extrañas, las sonrisas forzadas, los gestos pequeños que se volvieron señales enormes cuando ya era demasiado tarde. Y en medio de esa reconstrucción, entendió algo que cambió su manera de mirar la vida. El amor no siempre falla por descuido, a veces falla por exceso de costumbre. Por la rutina de asumir que todo está bien, por la costumbre de no preguntar más, de no insistir cuando el otro dice no pasa nada. Porque, en el fondo, todos queremos creer que nada cambiará. Sonia confesó que, al compartir su historia, empezó a recibir cientos de mensajes, de mujeres, de hombres, de parejas que se reconocían en su dolor. Esposas que habían escuchado frases similares, maridos que admitían callar por no preocupar a los suyos. Su historia dejó de ser solo suya. Se convirtió en un espejo incómodo donde muchos se vieron reflejados. Esa reacción fue lo que finalmente le dio sentido a su decisión de hablar. No lo hizo para obtener consuelo, sino para generar conciencia. Porque entendió que el verdadero legado de Jason no era solo su música, sino el mensaje silencioso que dejó atrás. El cuerpo habla, el alma avisa, pero el mundo a menudo no escucha. Y cuando no se escucha, las tragedias dejan de ser accidentes, se vuelven advertencias ignoradas. Sonia dijo algo que estremeció a todos: el cansancio también mata. Cuando se ignora,
Con esa frase, resumió el peso invisible de las expectativas, del rendimiento constante, de la fortaleza impuesta. En una cultura que aplaude no detenerse, ella decidió alzar la voz para decir justamente lo contrario. A veces, el mayor acto de amor es detenerse a tiempo. Con el paso de las semanas, el silencio de Sonia Restrepo dejó de ser refugio y se convirtió en carga. Comprendió que callar ya no bastaba para proteger lo esencial. La verdad de quién fue realmente Jason Jiménez. No solo el artista que llenaba estadios, sino el hombre que también se cansaba, que dudaba, que pedía una pausa sin palabras. Su decisión de hablar no fue impulsiva, fue un acto de amor consciente. Cuando por fin lo hizo, sus palabras no buscaron dramatismo. Fueron medidas, sinceras, llenas de calma y verdad. Dijo que no todo accidente es azar puro cuando hay señales que se ignoran. Que el cuerpo avisa, que el alma da pistas y que a veces el amor necesita ser pausa, no solo compañía. Que seguir adelante sin detenerse puede ser tan peligroso como rendirse. Sus palabras no fueron una despedida, fueron una advertencia. La reacción del público fue inmediata y dividida. Algunos agradecieron su valentía, otros pedían certezas imposibles. Pero Sonia no buscaba convencer a nadie. Quería dejar claro que detrás de cada historia pública hay una vida privada, con cansancios, miedos y silencios que merecen respeto. Que la verdadera fortaleza no está en soportarlo todo, sino en saber cuándo parar. A medida que los días avanzaron, entendió que su relato no era solo una forma de duelo, sino de sanación colectiva. Su voz se convirtió en un espejo para quienes también habían ignorado señales, para los que confundieron el amor con la costumbre, para los que pensaron que siempre habría tiempo después. Porque esa es la mentira más cruel. Creer que el después siempre llegará. Sonia aprendió que el dolor no desaparece, se transforma, y que hablar, por más que duela, también puede salvar. No solo a uno mismo, sino a otros. Al compartir su historia, rompió un ciclo de silencios que muchas familias mantienen, por miedo al que dirán, por vergüenza o por orgullo. Ella eligió lo contrario, exponer su vulnerabilidad para convertirla en advertencia. En sus últimas palabras públicas, Sonia dejó una reflexión que hoy sigue resonando. Escuchar también es un acto de amor. Porque escuchar al otro, de verdad, sin minimizar, sin interrumpir, puede ser lo que marque la diferencia entre seguir adelante o perderse en el camino. Su historia, la historia de Jason, ya no pertenece solo al dolor, sino a la conciencia. El legado de Jason Jiménez va más allá de su voz y de sus canciones. Está en cada persona que, tras escuchar este relato, decidió detenerse un momento, respirar, y preguntarse si también estaba ignorando señales. Está en cada pareja que aprendió que cuidar no es solo acompañar, sino observar, insistir, detener. Está en cada corazón que entendió que la fortaleza sin descanso no es virtud, sino riesgo. Al final, la historia de Jason no se resume en un accidente, sino en una advertencia. Hay cuerpos que piden ayuda sin palabras, y hay amores que se pierden, por no escuchar a tiempo. Sonia Restrepo habló para recordarnos que la vida es frágil, que el cansancio tiene límites, y que ningún éxito vale tanto como el simple acto de seguir respirando con paz. Porque algunas historias no buscan cerrar heridas, sino evitar que otros las repitan, y esta, la de Jason Jiménez y Sonia Restrepo, es una de ellas. Una historia que no pretende explicar la muerte, sino enseñarnos a cuidar la vida.